empezar, hablar pues entonces de la fiebre en el paciente pediátrico. Bueno, lo importante, y como todos creo que ya lo saben o se han expuesto, es el síntoma más frecuente en todos los niños. Puede corresponder hasta el 20% de las consultas en el servicio de urgencias en niños de todas las edades. Pero particularmente en los menores de 2 años, la fiebre es el principal motivo de consulta, más o menos en alrededor de del 26% de los niños pues, que acuden al servicio de urgencias. Y hasta en un 30% se considera como un síntoma relacionado. Es decir, que no es el síntoma principal, pero sí uno de los síntomas acompañantes de otro tipo de enfermedades, no necesariamente enfermedades infecciosas. Aquí recupero el término que les estaba mencionando ahora sobre la fiebrefobia. La fiebrefobia es, como su nombre lo indica, el temor excesivo a la fiebre. Esto está representado mucho en la angustia de los papás, pero que también muchas veces es generado por nosotros mismos, precisamente por lo que hablábamos ahora. No, me da miedo que de pronto este niño vaya a tener una infección severa y entonces más bien pongámosle antibiótico, pero entonces nosotros mismos nos encargamos de infundir ese miedo, esa inseguridad, esa angustia a los papás. La mayor parte de las encuestas que se han realizado a los papás, tanto en los servicios de urgencias como en los servicios de hospitalización, dicen que les angustia que los niños tengan fiebre porque hasta un 20% de los papás piensan que les puede generar daño cerebral o algún tipo de consecuencia nefasta en el niño, inclusive temen por la muerte del paciente. En varias encuestas, muchos papás han relacionado como esa angustia frente al daño que pueda generar en el niño dependiendo del grado de temperatura. Entonces, hasta un 34% de los papás se preocupan porque el niño tenga temperaturas entre 37,8 y 38 grados centígrados, pero la mayoría sí dicen que a medida que se va elevando la temperatura, pues va a generar pues mayores consecuencias en el niño. Entonces la mayoría dicen, obviamente, una temperatura mayor de 39 grados pues podría desencadenar más efectos en mi niño y por eso pues la fiebre se ha convertido en ese principal motivo de consulta en urgencias, principalmente por esa angustia que generan los padres y ellos lo que han buscado en esas encuestas que les digo que se han realizado en los servicios de urgencias de Estados Unidos es que cuando consultan con el niño el servicio de urgencias, el especialista, el médico, la persona que los esté valorando les diga, tranquilo, su niño no tiene nada. Y precisamente ese es el reto para nosotros. O decir, si tiene, lo vamos a tratar, si tiene, lo vamos a hospitalizar, lo vamos a manejar de forma ambulatoria o definitivamente quitarle esa carga y esa angustia a los papás y decirles definitivamente el niño no tiene nada grave, se puede ir para la casa, lo vamos a vigilar. Entonces, precisamente eso es como lo que ha generado como mayor temor, tanto en los papás como en el personal de salud. Afortunadamente, la mayoría de los niños menores de 5 años que se presentan en el servicio de urgencias como síntoma principal fiebre, tienen cuadros virales y autolimitados, ¿cierto? Entonces, todos ya lo sabemos, la mayoría de las veces son cuadros principalmente respiratorios de vía aérea superior, ¿cierto? Entonces una rinofaringitis o una amigdalitis viral o una otitis media aguda, que en la mayoría de los casos ya sabemos que es viral, un croup, entre otros. Pero y ese porcentaje alberga más o menos el 70% de los niños que consultan por fiebre, pero tenemos un 20% restante de niños que no cursan con esos cuadros ni virales ni autolimitados y que inclusive pueden llegar a presentar infecciones bacterianas serias, como por ejemplo meningitis, que es una de las más temidas, pero también una sepsis, una neumonía, infección de vías urinarias, una gastroenteritis bacteriana. Y particularmente este riesgo va a ser mayor en los niños menores de 3 meses. Y entonces, como vamos a ver, ese es el grupo poblacional en el que el diagnóstico y el manejo de la fiebre se vuelve un reto. Y para eso se han desarrollado diversas estrategias para hacer el abordaje diagnóstico en esos pacientes. Entonces, digamos que es la labor de nosotros establecer qué niños van a estar en ese mayor porcentaje y que podemos manejar en el hogar, como que otros niños van a tener más riesgo y tendríamos que manejarlos a nivel intrahospitalario, no necesariamente con manejo antibiótico, pero que por ese riesgo que tienen de esas infecciones bacterianas serias, pues tendrían que ser vigilados de forma más estrecha, de forma intrahospitalaria. Y como les puse ahí, les reitero, el grupo de edad con mayor riesgo son los menores de 3 meses, recién nacidos, y el grupo de edad comprendido entre el primer mes y los 3 meses de vida.
Entonces vamos a empezar con algunas definiciones. Para empezar, obviamente tenemos que definir fiebre, ¿cierto? La fiebre, pues, es la temperatura corporal por encima de lo normal. Para hablar de esto, pues tenemos que saber qué es lo normal. Entonces, más o menos la temperatura corporal normal oscila alrededor de los 37 grados centígrados, que durante el día va teniendo ciertas variaciones dependiendo de la actividad o la quietud del individuo. Entonces, por ejemplo, a la mayoría de nosotros, si nos tomaran la temperatura a las 5 de la mañana, oscila más o menos entre 35,8 y 36 grados centígrados, pero la temperatura se va elevando a lo largo del día precisamente por ese nivel de actividad que tenga el individuo. Entonces, obviamente podría estar más elevada en aquellas personas que, por ejemplo, que hacen ejercicio o hacen actividades extenuantes o tienen un trabajo pues en el que requieren mayor movilidad, o también otros estados catabólicos del individuo como la enfermedad. Entonces, de forma normal, esa temperatura podría elevarse hasta 38,5 grados centígrados sin querer decir que eso acarree enfermedad. Eso es muy importante, y eso, digamos, por ejemplo, también se puede presentar en las personas que están muy cubiertas, que muchas veces le toman la temperatura al niño 38 grados, pero el niño no exhibe ninguna otra sintomatología, y cuando lo miran, pues tiene el mameluco, encima la pijama, encima el saquito, encima otro saquito por si algo, el gorro, bueno, etcétera. Entonces, lo que se recomienda en esas personas que tienen esas temperaturas elevadas, pero que nosotros no creemos que puedan tener una enfermedad asociada, es que se retire el estímulo que está generando la elevación de la temperatura, ya sea suspender la actividad física, ya sea desarropar al niño, y se vuelve a tomar la temperatura entre media hora y una hora después. Si a pesar de eso, de haber eliminado ese estímulo externo, continúa presentando una temperatura elevada, que ya vamos a hablar de eso, ahí sí ya consideramos que tiene fiebre, pero eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y la fiebre, pues la vamos a definir según el sitio corporal en que hagamos la medición. El gold estándar en toda la literatura revisada con respecto a la definición de fiebre nos habla de la temperatura rectal. Es decir, que si el individuo tiene una temperatura rectal, como lo vemos ahí, mayor de 38 grados centígrados, eliminando todos los factores que ya dijimos, podemos decir con certeza que tiene fiebre. Lo que pasa es que nosotros, pues en la mayoría de las veces, y yo creo que puedo decir que muchos de nosotros no lo hemos hecho, la medición de la temperatura rectal. Entonces tenemos otras posibilidades. La principal que todos medimos es la temperatura axilar, que se define fiebre cuando esta temperatura pues está mayor de 37,5 grados centígrados, y la oral mayor de 37,8 grados centígrados. Hay otras también que hay termómetros timpánicos en la frente, cutáneos, etcétera, pero digamos que estos son como los sitios corporales pues que más están referenciados en la literatura, precisamente para hacer esa definición de fiebre. Bueno, hay una cosa importante, y es que muchas veces llega la mamá a consultar al servicio de urgencias y dice, ¿por qué trae al niño, mamá? No, porque pues tiene fiebre. Y usted le tomó la temperatura, porque obviamente la mejor forma de hacer el diagnóstico es cuando objetivamos esa temperatura. La mamá dice, no, pero lo sentí calientico. Entonces, en la literatura hay muchos reportes y muchos estudios que se han hecho para establecer qué tanto podemos creer nosotros en eso que está refiriendo la mamá, o sea, en el tacto materno de esa mamá que dice, lo sentí caliente. ¿Será que sí confío en eso? ¿Será que no confío? ¿Será que mejor espero? ¿Será que mejor lo mando para la casa? Y no es precisamente decir es que esa mamá es muy cansona, es que a toda hora lo siente caliente, no. Efectivamente es, entonces para eso es que se han hecho los estudios, para decir, podemos confiar en eso y no, o no. Este es un estudio muy bonito que me pareció, que fue realizado en el 2010, donde precisamente evaluaron cuál era la sensibilidad, la especificidad de los valores predictivos del tacto materno en el diagnóstico de fiebre. Y como podemos ver acá, miren que la sensibilidad y la especificidad son altos, o sea, realmente el tacto materno tiene mucha capacidad, efectivamente, para detectar fiebre en los individuos que realmente lo tienen. Realmente lo que dicen los estudios es que tiene más especificidad que sensibilidad, pero miren que los valores de las dos son altos. Es decir, cuando una mamá les diga que el niño tiene fiebre porque lo sintió calientico, créanle, créanle. Y pues obviamente ya empezamos a hacer el abordaje diagnóstico según la sintomatología asociada que tenga el niño, ¿cierto? Según la apariencia general, según lo que encontremos al examen físico, según lo que refiera
la mamá con respecto a los síntomas relacionados, pero es una de las cosas importantes que yo quería aclarar. No es una mamá cansona, realmente créanle. O sea, y uno de los sitios corporales que más utilizan las mamás para decir que sienten al niño calientico es la frente. Y pues se han estudiado todos los sitios que han referido pues los padres o los cuidadores para decir que su hijo tiene o no fiebre, y digamos que de los más sensibles para hacer este diagnóstico sería el tacto en la frente y en la piel del abdomen. Entonces digamos que también puede ser unas recomendaciones que les podemos hacer a las mamás cuando sospechen que su hijo tenga fiebre. Y eso también, porque se los digo, porque muchas veces llegan al servicio de urgencias y el niño no tiene fiebre, entonces uno ahí o se enoja con la mamá o dice que le está haciendo perder el tiempo, que como así que tenía fiebre si en el servicio de urgencias no. El hecho de que un niño tenga fiebre en casa no significa que también la tenga que seguir teniendo en el momento en que consulta. Entonces digamos que eso nos obliga a hacer obviamente un estudio como más exhaustivo de esos pacientes en los que en el servicio de urgencias no tienen pues la presencia de fiebre, al menos nosotros no la detectemos. Bueno, otra definición importante entonces es la fiebre sin foco. La fiebre sin foco se define como una enfermedad febril aguda, es decir, menor de una semana, en la que no podemos establecer la etiología luego de una anamnesis y un examen clínico detallados. Y es la fiebre sin foco en lo que nos vamos a centrar en esta revisión. Pero también tenemos del otro lado la fiebre de origen desconocido, que muchas veces utilizamos estos dos términos de forma indistinta, pensando que el uno es igual al otro. Y realmente la fiebre desconocido es de origen desconocido, perdón, es la fiebre que tiene 2 o más semanas de duración y que la etiología también permanece incierta a pesar de una anamnesis y un examen físico detallados, pero aquí también ya se incluyen las ayudas básicas del laboratorio. Entonces eso es importante que lo tengan en cuenta. Eso es tanto la duración como los elementos que utilizamos para estudiar al niño, ya sea fiebre sin foco, que utilizamos anamnesis y examen clínico, y la fiebre de origen desconocido, que es de mayor duración y que ya se incluyen pues los exámenes complementarios que requiramos. Entonces eso es digamos, importante que hagamos como esa diferenciación. Lo otro son las infecciones bacterianas serias o severas. Estas son aquellas infecciones que generan tanto un compromiso focal como sistémico importante en el paciente, y son las que uno siempre tiene que pensar cuando está valorando un niño con fiebre, independientemente de la edad. Que como lo vamos a ver, pues va a haber niños que tienen más riesgo que otros, eso sí es claro, como lo vamos a aprender, pero en definitiva todo niño con fiebre siempre tenemos que tener en mente estas infecciones bacterianas serias para yo definir qué voy a hacer con el paciente. La principal, la más temida por todos, es la meningitis, pero mire que también tenemos la osteomielitis y la artritis séptica, que poco pensamos en ella, la infección de vías urinarias, la neumonía, la enteritis bacteriana, celulitis o infección de piel de tejidos blandos. Entonces, primera enseñanza, siempre que tengan un niño que estén valorando, ya sea en su consulta externa o en el servicio de urgencias, siempre piensen que el niño pudiera tener cualquiera de estas. No es que entonces los vamos a hospitalizar a todos con fiebre, no, pero para eso es que sirve pues la historia clínica detallada y el examen físico para nosotros pensar si el niño tiene o no probabilidad de tener alguna de estas infecciones. Y profundizando un poco en las infecciones bacterianas serias, entonces vamos a recordar un aprendizaje que ya habíamos tenido. Realmente son más prevalentes en los niños menores de 3 meses. Hasta el 10% de los niños de este grupo poblacional pueden llegar a tener una infección bacteriana seria en el contexto de fiebre, y la prevalencia va disminuyendo a medida que va aumentando la edad. Entonces miren que ya entre los 3 meses y los 3 años de edad la prevalencia va disminuyendo, sin querer decir pues obviamente que sea igual a cero. ¿Por qué las infecciones bacterianas serias van a ser más prevalentes en los menores de 3 meses? Precisamente, más que todo, por la inmadurez del sistema inmune que está dada. Primero, porque ellos tienen disminuida la capacidad de opsonización y fagocitosis por parte de los macrófagos, porque tienen disminuida la capacidad de producción de sustancias proinflamatorias y de granulación de los neutrófilos, y porque su inmunidad celular también está pues un poco más inmadura en comparación con los niños mayores. Pero el riesgo de infecciones bacterianas serias va a disminuir con la edad, como ya lo vimos ahí, pero se va incrementando con la duración y la intensidad de la fiebre. ¿Qué quiere decir esto? Que un niño que tenga una temperatura mayor de 38 grados, o que tenga, mejor dicho, fiebre, por más de 3 días,
es más probable, o sea, o más bien va disminuyendo la probabilidad de que ese niño tenga una infección viral. Y entonces tenemos que empezar a pensar que pueda tener una infección bacteriana de cualquier etiología, que eso también pues obviamente va a depender de lo que encontremos al examen físico. Y la otra es con respecto a la intensidad de la fiebre, que como lo vemos acá en esta gráfica, a medida que la fiebre o la temperatura va siendo más alta, va siendo mayor el riesgo de desarrollar una infección bacteriana seria. Miren que, por ejemplo, aquí en este primero, cuando tenemos una temperatura entre 38 y 40 grados, el riesgo de que ese niño tenga una infección bacteriana seria es relativamente bajo, es del 4%. Pero miren, el mayor riesgo se va a presentar en esos niños que tienen una temperatura mayor de 41 grados centígrados, que el riesgo de esas infecciones puede ascender hasta el 26%. Entonces, sí es cierto que entre más alta sea la temperatura, mayor probabilidad tiene ese niño de tener una infección bacteriana seria. Y entre más prolongada sea la fiebre, pues desde el punto de vista de fiebre de origen infeccioso, pues mayor probabilidad tiene el niño de tener una infección bacteriana seria, y eso es una de las clavecitas diagnósticas que nos van a ayudar también. Bueno, lo otro es un término que todos usamos, pero nadie sabe qué es. Ya lo habíamos hablado en la meningitis, y es con respecto a la apariencia tóxica de los niños. Esto nos tiene que quedar muy claro porque esto es uno de los marcadores fundamentales que nos van a definir qué vamos a hacer con un niño. O lo dejamos hospitalizado, o lo mandamos para la casa, o simplemente le hacemos paraclínicos. ¿Qué vamos a hacer? La apariencia tóxica es esa presentación clínica en los niños que se caracteriza por alteraciones del estado de conciencia, alteraciones de la circulación y alteraciones del patrón respiratorio. ¿Y eso con qué lo vamos a sacar? Con el triángulo de valoración pediátrica. Ya lo vamos a profundizar un poquito más adelante, pero miren que ahí nos describen unas características como por ejemplo letargia, un pobre contacto visual, la pobre perfusión periférica que la vemos en la parte de la circulación, cianosis o hiperventilación. Entonces, si un niño tiene alterados estos lados del triángulo o estas características del triángulo de evaluación pediátrica, ese es el niño que nosotros decimos que tiene apariencia tóxica, o es lo que la gente dice maluquito, ¿cierto? Pero es que uno puede estar maluquito solo porque tiene congestión nasal, uno puede estar maluquito solamente porque tiene odinofagia, ¿cierto? Porque me caí y me golpeé y por eso puedo estar maluquito, pero realmente la apariencia tóxica va a estar dada por la alteración digamos, en esos lados del triángulo de evaluación pediátrica, y por eso es que es tan útil pues, para la valoración de estos pacientes. Y la bacteriemia oculta son aquellos niños que tienen bacterias o que los hemocultivos son positivos, pero que no tienen aspecto tóxico, ¿cierto? O sea, que dentro del estudio de esos niños les tomamos hemocultivos, son niños que lucen bien, y de repente los hemocultivos pitan neumococo, por ejemplo. Pero son niños que, por lo demás, aparte de fiebre, no tienen ninguna otra alteración en el examen físico. Y con respecto a la bacteriemia oculta, pues les quería también dar como unas consideraciones, y es que todo ha cambiado desde la introducción de las vacunas. Ya lo habíamos profundizado un poco cuando vimos meningitis, pero les quería aquí como profundizar en cuanto a que la bacteriemia oculta, cuando no se habían introducido las vacunas, o al menos no se habían introducido las vacunas conjugadas para neumococo, lo mismo que para hemófilos influenza, meningococo y demás, la prevalencia podía ascender hasta el 11.6%, donde el neumococo pues era el principal agente responsable hasta en el 90% de los casos. Lo mismo hemófilos influenza tipo B, y el resto eran por salmonela y meningococo. Entonces miren que ahí están principales agentes etiológicos de meningitis, y antes de que se introdujeran las vacunas para estos gérmenes, pues la prevalencia era bastante alta. Pero en la era postvacunal ya esa prevalencia, sobre todo la bacteriemia por neumococo, miren que disminuyó del 90% al 0.36%. Entonces miren pues como la importancia de las vacunas, y no solamente esto, sino que además se genera lo que es la inmunidad de rebaño, es decir, que las personas vacunadas protegen de forma indirecta a las personas que no están vacunadas. O sea que de cierta manera no tengo que tener la vacuna para estar protegido. Si entre más personas vacunadas tengamos en nuestra población, pues el resto de las personas que no van a estar vacunadas también están protegidas. Entonces digamos que por ese lado también ha disminuido como la incidencia. Lo otro que ha permitido que la bacteriemia oculta o que la prevalencia haya disminuido son otras estrategias como el screening prenatal,
¿cierto? Entonces, digamos, todos los paraclínicos maternos, la asistencia a controles prenatales, el tratamiento de las infecciones pues durante el embarazo, y lo mismo la profilaxis ante parto, ya lo habíamos mencionado un poco, la profilaxis que se le hace a las madres que tengan un cultivo rectovaginal positivo para el estreptococo del grupo B, con lo cual también se ha disminuido la prevalencia de bacteriemia oculta y de sepsis neonatal temprana y tardía. Entonces, a raíz de esto, de la introducción de las vacunas, pues ha disminuido también la epidemiología de los gérmenes más frecuentemente relacionados. Miren, antes era neumococo, hemófilos influenza y ahora tenemos más que todo al estreptococcus piógenes, el enterococo, el meningococo sigue por ahí repuntando, la E. coli, moraxella y el estafilococo aureus. O sea, tenemos gérmenes más relacionados, pero realmente con la introducción de las vacunas, pues todos esos gérmenes que antes generaban como tanta mortalidad, pues digamos que ya se ha disminuido un poco más. Bueno, entonces vamos a hacer la aproximación diagnóstica en estos niños. Llega un niño de cualquier edad, estamos hablando principalmente de los niños menores de 5 años, ¿cierto? Llega al servicio de urgencias con fiebre. ¿Qué tenemos que hacer? Pues obviamente la anamnesis. Ustedes saben que el 50% del diagnóstico de una persona, independientemente del motivo de consulta que tenga, sale de la anamnesis y del examen físico. Y hay cosas en las que nos tenemos que enfocar principalmente en el grado y la duración de la fiebre. Ya vimos, entre más prolongada y más alta sea la temperatura, probablemente ese niño pueda tener una infección bacteriana. El uso de antipiréticos y la respuesta a ellos, ¿qué quiere decir esto? Que se supone, y hay unos estudios que revelan que hay niños que entre menos respondan al uso de antipiréticos, pues mayor probabilidad hay de infecciones bacterianas. Es decir, tenía temperatura a 39 grados, le di la dosis correcta de acetaminofén y a pesar de eso la respuesta no ha sido buena, ha sido parcial, en menos de 4 horas la temperatura vuelve y aumenta, entonces también son elementos que nos sirven para hacer esa aproximación diagnóstica. Todos los signos y síntomas que estén asociados, pues obviamente, fiebre. ¿Por qué lo trae fiebre? Bueno, ¿y qué más ha tenido? No, congestión nasal, rinorrea, o ha tenido tos, o ha tenido signos de dificultad respiratoria, síntomas irritativos urinarios, diarrea. Entonces, todos esos síntomas asociados nos van a poder ayudar a esclarecer pues la etiología de la fiebre y poder diferenciar entre fiebre con foco aparente y fiebre sin foco aparente, que es una de las diferenciaciones pues que vamos a hacer ahora. Si el niño tiene enfermedades de base, ¿por qué es importante eso? Porque los antecedentes nos van a dar una pauta para establecer el riesgo que tenga el niño de tener una infección bacteriana y que esa infección bacteriana pueda pues tener una mala progresión y llevar pues en el peor de los casos a la muerte. Entonces obviamente pues los niños que tengan antecedentes pues también los tenemos que tener muy presentes sin consignarlos en la historia y principalmente esos antecedentes que pueden predisponer a infecciones bacterianas, ¿cierto? Entonces los niños con cualquier tipo de inmunodeficiencia, sean inmunodeficiencias primarias o secundarias, los niños con anemia de células falciformes, los niños con desnutrición, los niños con asplenia, entre otros. Entonces, ese tipo de antecedentes los tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer el abordaje de sus pacientes. Lo mismo pues si tienen exposición a personas enfermas, porque sabemos que la mayoría de las infecciones virales pues tienen alto grado de contagio y entonces esto también nos podría ayudar a saber la etiología de la fiebre. El estado de vacunación, ya lo dijimos, un niño que tenga una vacunación incompleta tiene más riesgo de desarrollar enfermedades o infecciones bacterianas severas por los gérmenes con los cuales pues no estaría cubierto. Hay algo importante acá con respecto a vacunación, es ¿qué es vacunación incompleta? La vacunación incompleta se define en dos escenarios. Uno, es un niño que no tiene las vacunas para la edad que tiene. Entonces, por ejemplo, un niño de 2 años, pues ya debería tener todas las vacunas hasta los 18 meses de edad. Si tenemos un niño de 2 años que solo tiene las vacunas hasta el año, que le falta alguna dosis de alguna, por ejemplo, neumococo o de hemófilos influenza, pues ese niño tiene una vacunación incompleta. Pero también el otro escenario de vacunación incompleta son los niños que no tienen la primo vacunación. Acuérdense que nosotros tenemos primo vacunación y tenemos refuerzos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la primo vacunación digamos, de la DPT, por ejemplo, es a los 2, a los 4 y a los 6 meses. Y los refuerzos son a los 18 meses y a los 5 años. O sea que si tenemos un niño que llega al servicio de urgencias con fiebre y tiene desde 5 meses, por ejemplo, entonces ese niño tiene las dosis de los 2 y de los 4 meses, pero le falta la dosis de los 6 meses, claramente,
porque no ha llegado a esa edad para completar la primovacunación. Ese niño, por más que tenga todas las vacunas al día, tiene la vacunación incompleta. ¿Por qué? Porque no ha completado esa primovacunación. Entonces eso es importante que lo tengan presente. Y lo otro, pues es un examen físico completo. Obviamente, si es un niño que tiene fiebre y yo le hago un examen físico y encuentro en la otoscopia una membrana timpánica abombada, con eritema peritimpánico, con disminución de la movilidad de la membrana timpánica, con niveles hidroaéreos, pues lo más probable que la causa de la fiebre sea una otitis media, que ya después uno hace la diferenciación entre si sería viral o bacteriana, pero esa probablemente entonces sería la causa. Y si el niño lo sabía y todo lo demás, pues sí podría ir para la casa con su tratamiento. Distinto al niño, que yo hago toda la anamnesis de forma juiciosa, el examen físico completo y no encuentro la causa. Entonces ahí es donde haríamos esta primera diferenciación, la fiebre con un foco identificable y la fiebre sin foco. Pues la fiebre con foco identificable pues es la más fácil de todas, porque entonces yo encuentro la causa y simplemente la trato, ¿cierto? Pero el reto se vuelve en esos niños que tienen fiebre sin foco. Entonces la fiebre la identificamos, tiene 38,5, 39 grados, 40 grados. Hacemos una anamnesis completa y hacemos un examen físico exhaustivo y no encontramos la causa. Eso es en lo que nos vamos a centrar nosotros en esta charla, en esos niños de fiebre sin foco. ¿Qué vamos a hacer con los niños en los que no encontramos un foco al examen físico? Y ese es el principal reto para todos, y ahí es donde empieza la fiebrefobia, no solamente de los papás, sino también del personal de salud. Siempre hemos dicho, en pediatría todo empieza por la edad. Entonces, no es lo mismo que tengamos un neonato con fiebre a un niño de 4 años, ¿cierto? El abordaje diagnóstico es completamente diferente, el riesgo de ese niño de tener una infección bacteriana seria es completamente diferente y obviamente el tratamiento que vamos a hacer es completamente diferente. Entonces, por eso es que hacemos la separación por grupos de los niños, porque cada uno de ellos tiene su abordaje y cada uno de ellos tiene su riesgo, ¿cierto? Empezamos por los neonatos, entonces el lactante febril menor de un mes. Primero que todo, tenemos que saber qué es fiebre en un neonato, porque ya hemos hablado que en los otros niños es una temperatura rectal mayor de 38 grados, una temperatura axilar pues mayor de 37,5. En el neonato la temperatura corporal normal oscila entre 36,5 y 37,5 grados. Es decir, 36,4 ya es hipotermia y 37,6 es fiebre. Y eso lo tenemos que tener en cuenta porque siempre tenemos en nuestra cabeza el chip de 38 grados. Entonces, se nos pueden pasar muchos recién nacidos que vayan a urgencias con 37,8, que todos decimos la famosa febrícula. No, en el neonato ya es fiebre. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ya en el resto pues, de los grupos sí aplican los mismos grados de temperatura según el sitio corporal, como les había hablado. Los neonatos de todos los grupos de edad son los que más riesgo tienen de desarrollar una enfermedad bacteriana invasiva, precisamente por esa inmadurez del sistema inmune. Y se dice que hasta un 12% de los recién nacidos que tienen fiebre pueden presentar una infección seria. ¿Cuál es el problema en el neonato que acude al servicio de urgencias con fiebre? Primero, que la anamnesis y el examen físico por sí solos no van a excluir una infección bacteriana seria. ¿En qué sentido? Que yo hago el anamnesis y la mamá dice, sí, viene como con tos seca y una rinorrea y congestión nasal, y entonces la temperatura 38 grados y yo examino al niño y sí, efectivamente, el niño no tiene dificultad respiratoria, el niño no tiene hallazgos a la auscultación pulmonar y pues solamente tiene esos hallazgos en vía aérea superior y congestión nasal. Si es un niño mayor, todos decimos rinofaringitis aguda es lo más probable. Pero si es un neonato, solamente por la presencia de fiebre ya lo pone en un riesgo altísimo de presentar una infección bacteriana seria. Y ese recién nacido se debe quedar hospitalizado si yo pienso que lo tenga, es una infección viral. Y eso es muy importante y lo que nos va a ayudar a diferenciarlo con los otros grupos de edad. Porque además, aquí está lo otro que les pongo acá, la apariencia del recién nacido no excluye una infección bacteriana seria. Entonces puede lucir re bien, ese recién nacido lo podemos ver solamente tener fiebre y no tener absolutamente nada más al examen físico, que es la mayoría de las veces, solo llevan por fiebre, pero cuando lo examinamos no encontramos nada más y lo vemos bien. No vayamos a caer en el error de enviar ese recién nacido para la casa. La fiebre ya es el criterio de riesgo alto para ese recién nacido
para presentar enfermedades bacterianas invasivas. Entonces, el hecho de que ese recién nacido luzca bien no significa que no tenga una infección bacteriana seria, que no tenga una meningitis, que no tenga una infección urinaria, que no tenga una neumonía. Entonces, eso es importante. Y lo tercero es que en otros grupos de edad nosotros hemos utilizado, sobre todo en los lactantes de 1 a 3 meses, unas escalas de riesgo para valorar, bueno, tengo este lactante de 2 meses con fiebre, ¿qué tanto riesgo tendrá de tener una enfermedad bacteriana invasiva? En el neonato no utilizamos esos criterios de bajo riesgo, porque de entrada, todo recién nacido con fiebre es un paciente de alto riesgo para infección bacteriana invasiva. Entonces, el aprendizaje acá con respecto al recién nacido con fiebre en el servicio de urgencias es déjelo hospitalizado, esa es la conclusión. No nos tenemos que poner a pensar que esperemos a ver, que mandémoslo a la casa, que lo citamos mañana, que en 48 horas lo que sí sabemos hacer con los niños mayores sí está bien, pero con el recién nacido no aplica. Y realmente recién nacido con fiebre es igual a hospitalización, y lo que les pongo ahí, hospitalizar, tomar cultivos e iniciar los antibióticos. Ese es el principal aprendizaje que necesito que tengan con respecto a la fiebre en el recién nacido. Y básicamente lo que se hace es tomar hemocultivos, urocultivo y cultivo de líquido cerebroespinal. Pues hay ciertas condiciones, sobre todo para hacer la punción lumbar, pero al menos sí los hemocultivos y el urocultivo. Que yo estoy en Samaná y no tengo hemocultivo y urocultivo, listo, pero tiene fiebre, póngale antibiótico y ya. Y se remite. Eso sí, los recién nacidos con fiebre sí deberían obviamente estar hospitalizados en una unidad neonatal porque pues tienen mayor riesgo de progresar de forma poco satisfactoria. Entonces por eso es que ellos sí es mejor ponerles antibiótico, y si no estamos en una unidad neonatal, pues entonces remitirlos para que sean vigilados pues de forma estrecha en esos sitios. Entonces, neonato con fiebre no aplicamos escalas de riesgo. La apariencia del recién nacido, pues obviamente si luce mal, pues con mayor razón que se tiene que quedar. Pero el hecho de que luzca bien no significa que no tenga una infección bacteriana seria, o sea que se deben todos quedar hospitalizados. Pero entonces, entonces acá les muestro como un algoritmo que se van a encontrar pues en la mayoría de la literatura que habla de fiebre en este grupo de edad. Aquí hice pues como una correccioncita, porque en todas partes van a encontrar temperatura mayor de 38, pero realmente no es mayor de 38, sino de 37.5. Miren que aquí no nos dan opciones de nada. Neonato con fiebre es igual a hospitalizar, ¿cierto? ¿Y yo qué hago? Le tomo los cultivos o pues los exámenes complementarios que necesite e inicio tratamiento. No hay otra opción con el recién nacido, y eso es importante que lo tengan presente. Ya obviamente tomándole los cultivos, haciendo los exámenes, uno ya pues irá mirando qué tipo de infección tienen estos pacientes. Pero no nos pongamos a pensar que esperemos a ver que haga síntomas, no, fiebre, así no tenga síntomas, se hospitaliza, se estudia y se trata. Diferente al lactante febril de 1 a 3 meses de edad. Vamos a recordar un poquito una cosita que les había hablado acá con respecto a la edad. Entonces, lactante de 1 a 3 meses de edad, la prevalencia de infecciones bacterianas serias es hasta el 10%, es muy alta. O sea, yo tengo un paciente entre 1 y 3 meses con fiebre y tengo que pensar que tiene una probabilidad relativamente alta de tener una infección bacteriana seria. ¿Qué nos va a ayudar a establecer qué vamos a hacer con ese lactante? Entonces, lo primero, lo que ya hemos dicho, una historia clínica juiciosa y un examen físico adecuado, ¿cierto? Entonces, ¿qué puede salir de ahí? Entonces, el segundo ítem que vamos a mirar en ellos es la apariencia. Entonces, aquí viene lo de la apariencia tóxica. Entonces, hay dos opciones. O que el niño, cuando lo estoy valorando ese lactante, vamos a poner el ejemplo del lactante de 2 meses, llega y tiene fiebre. Lo examino, no encontré ninguna causa, pero el niño luce tóxico. Entonces, el niño luce tóxico, toxicidad es igual a tratamiento antibiótico. En ese tampoco, ni en ningún grupo de edad, esto aplica para todos los grupos de edad, niño con fiebre y de aspecto tóxico, que ya vimos cómo es un aspecto tóxico, no me pongo a esperar. Ustedes ya saben que hago el diagnóstico y tengo 1 hora para iniciar el tratamiento antibiótico, con lo cual disminuyo la posibilidad de desenlaces adversos en el paciente, incluida la muerte. Entonces, el niño luce tóxico, sí, se hospitaliza y se inicia manejo inmediato. Para mí ese es el más fácil, ¿cierto? Porque yo ya sé qué tengo que hacer. Yo veo a ese niño con fiebre y no me gusta el aspecto, utilizando el triángulo de evaluación pediátrica y un examen físico completo, se hospitaliza y se inicia el tratamiento antibiótico. Ya.
en los sitios donde se pueda policultivar y todo lo demás. Ya vamos a hablar un poquito de qué tipo de exámenes se toman y en qué escenarios. Pero si no tengo eso, no importa, ya, lo hospitalizo, inicio el tratamiento antibiótico y ya. Y ese es el niño más fácil. O sea, realmente los que son más fáciles de abordar son los que tienen un foco al examen físico o los que lucen tóxicos, porque yo ya sé qué tengo que hacer. O tratar la causa o tratar ese niño para que no se vaya a morir. Pero el reto está en esos niños que no lucen tóxicos. Es decir, tengo ese niño de 2 meses, que es el que estamos utilizando el ejemplo, acude por fiebre, no encuentro un foco al examen físico, pero el niño luce bien. Entonces, ¿qué voy a hacer con ese niño? Pero siempre piensen, no lo puedo mandar para la casa, sí lo puedo mandar para la casa, esto de qué depende, acuérdense que tiene un riesgo alto de presentar infecciones bacterianas serias, pero entonces eso no quiere decir que todos los menores de 3 meses les voy a poner tratamiento antibiótico. Para eso se han desarrollado unas escalas de riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Son unas escalas que se han diseñado precisamente para que a nosotros aplicarlas podamos definir, este lactante es de bajo riesgo. Y bajo riesgo quiere decir que tiene bajo riesgo para infecciones bacterianas serias y por ende no tengo que hospitalizarlo ya y ponerle antibiótico ya y hacerle todo ya, sino que puedo hacerle un seguimiento, preferiblemente intrahospitalario, como ya lo vamos a ver. Entonces, precisamente como les digo, esas escalas, pero son para identificar los lactantes de bajo riesgo, es decir, que el paciente tendría que cumplir todos los criterios que se apliquen en la escala, que ya lo vamos a ver para decir, bueno, no, listo, no es de alto riesgo, está en el grupo de edad, pero pues no tiene como ninguno de los criterios para pensar que tuviera más riesgo con respecto a otro niño. Bueno, vamos a vigilarlo, vamos a esperar, vamos a observarlo. Listo. Entonces, primera enseñanza, no quiere decir que porque tengan más riesgo de tener infección bacteriana seria, hay que ponerles tratamiento antibiótico. No, para eso tenemos las escalas de riesgo que nos van a decir, vea, aplique unos ítems y si el paciente los tiene todos, pues es de bajo riesgo, como ya lo vamos a ver. Entonces, lo primero, volvemos otra vez a lo mismo, con lo cual yo les insisto mucho. Apariencia tóxica en el paciente, el triángulo de evaluación pediátrica, tenemos 3 lados, A, B y C. Ya habíamos hecho como unas referencia a unas características que podrían definir un paciente que tenga pues una apariencia tóxica, pero por ejemplo, la apariencia, o es un paciente que luce o somnoliento, o letárgico, o irritable, o definitivamente inconsciente, que esté taquimneico, con signos de dificultad respiratoria, o que lo veamos cianótico, pálido, piel moteada, reticulada. Un niño que tenga estos 3 componentes, pues cualquier característica de estos 3 componentes que les menciono, tiene una apariencia tóxica. Ese es el niño característico de que de pronto no interactúa muy bien con el medio, que está como taquimneico, que luce pálido y además tiene fiebre. Ya, ese es el niño tóxico, ¿cierto? No tiene que estar ni convulsionando, ni estar inconsciente, ni que no responda. No, simplemente una pobre interacción con el medio puede hacer simplemente que el niño esté tóxico. Y en eso lo primero que piensa es, oh, pucha, tiene una meningitis, ¿cierto? Por eso hay que empezar el tratamiento antibiótico. Puede que no tenga una meningitis, puede ser que una neumonía que tenga la capacidad de poner al paciente con ese aspecto tóxico o una infección urinaria, una urosepsis, cualquiera de esas infecciones bacterianas serias que mencionamos, perfectamente podrían cambiar la apariencia del paciente hacia una apariencia tóxica. Entonces, para eso es tan importante tener en cuenta este triángulo de evaluación pediátrica. Entonces, entrando en las escalas de riesgo, acuérdense entonces, escalas de riesgo las vamos a aplicar en los lactantes menores de 3 meses con fiebre y que no luzcan tóxicos, porque ya sabemos qué tenemos que hacer con el que luzca tóxico. Pero el que no, entonces tenemos unas escalas de riesgo. Las escalas de riesgo que se han desarrollado incluyen antecedentes del paciente, examen físico y laboratorios. Con respecto a los antecedentes del paciente, ya les voy a mencionar un poco acerca de eso, pero sobre todo los antecedentes que hayan tenido, los pacientes que hayan tenido antecedentes en el periodo perinatal, es decir, que hayan sido prematuros, de bajo peso al nacer, que hayan requerido hospitalización en unidad de cuidado intensivo neonatal, requerimiento de manejo antibiótico, que hayan estado hospitalizados más tiempo que la mamá, etcétera. Pero hubo unas escalas de riesgo anteriormente que solo tenían en cuenta sus antecedentes, es decir, tengo al niño de 2 meses con fiebre y fue prematuro. Ya, alto riesgo, hospitalizo, antibiótico. Pues no necesariamente, ¿cierto? Entonces se fueron sumando otros factores para predecir el riesgo de ese niño para tener una infección bacteriana seria. Y uno de ellos es el examen físico.
Entonces se han desarrollado ciertas escalas clínicas que me dicen, bueno, sumado a los antecedentes del paciente, si usted encuentra unas características al examen físico, le pueden llegar a predecir qué niños van a tener más riesgo de infecciones bacterianas serias con respecto a otros. Y hay tres escalas clínicas principales que se han descrito en la literatura, que es el triángulo de evaluación pediátrica, la escala observacional de Yale y la escala propuesta por las guías NICE. Vamos a mencionar un poquito pues de cada una de ellas. El triángulo de evaluación pediátrica, ese ya lo tenemos supremamente claro. ¿Para qué me sirve el triángulo de evaluación pediátrica? Para que yo, si llego a ver un niño que tenga una alteración en todos o al menos uno de los lados del triángulo, sospeche que pueda tener una condición que potencialmente amenace la vida y tengo que actuar de inmediato, ¿cierto? O sea, para eso sirve el triángulo de evaluación pediátrica. Aquí tenemos la escala de observación de Yale. Miren que todo es basado en la clínica del paciente. Aquí no tenemos ni antecedentes ni paraclínicos, simplemente es la clínica y que nos tiene en cuenta sobre todo pues la calidad del llanto, la interacción con los papás, el estado de sueño-vigilia, la hidratación, entre otros. Y lo puedo catalogar como normal, como una afectación moderada, una afectación grave. Y como vemos acá en la parte inferior del recuadro, pues entre más baja sea la puntuación, hay menos riesgo de una infección bacteriana grave en comparación con una puntuación, por ejemplo, de más de 16, donde ese lactante tendría un alto riesgo de una infección bacteriana grave, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si es ese niño con un llanto débil o un llanto inconsolable, un niño somnoliento, que esté pálido, cianótico, grisáceo, o que tenga marcados signos de deshidratación, o que no sonría, mire que comparte muchos elementos con respecto al triángulo de evaluación pediátrica, y aquí no estamos utilizando ningún otro parámetro adicional al examen físico. Y lo otro son las características o los parámetros que propone las guías NICE también. Dependiendo de lo que encontremos al examen físico del paciente, nos va a decir si es de bajo riesgo, si es de riesgo intermedio y alto riesgo. Y miren que casi todas estas escalas clínicas comparten pues muchas características entre ellas. El nivel de actividad del paciente, la respiración, la hidratación, la circulación periférica y todo lo demás. Casi que uno dice que con el triángulo de evaluación pediátrica tendría porque nos acordamos más fácil, ¿cierto? Pero de todas maneras, para que tengan presente que también están todas estas escalas que las pueden encontrar y yo también se las comparto, que nos podrían definir solo con el examen físico qué niños tendrían mayor riesgo, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué es lo que han hecho los diferentes estudios que dicen que si uno se basa solo en examen físico o son en los signos y síntomas del paciente, cada signo y síntoma va a contribuir de una manera diferente a predecir el riesgo de una infección bacteriana seria, dependiendo del tipo de infección que tenga el paciente? Me explico, si yo tengo un paciente con una infección urinaria, pues yo todavía no sé, cuando lo estoy examinando, que el paciente tiene una infección urinaria. ¿Qué es lo que más predice que el paciente podría tener una infección urinaria complicada o que tenga una urosepsis u otras complicaciones de esta infección? Pues entonces la apariencia general del paciente, los signos de deshidratación, la presencia de una masa abdominal, pero eso mismo no está presente, por ejemplo, en un paciente cuya infección sea, por ejemplo, una neumonía o una neumonía complicada. Lo que sí está claro es que la apariencia es el marcador más fuerte. Miren todo lo que vimos en todas las escalas, cada uno tiene su particularidad. En una se mira más el estado de hidratación del paciente, en otro se mira más el compromiso de la circulación periférica, en otro se mira más, por ejemplo, el estado de conciencia, pero todas confluyen en que definitivamente la apariencia va a ser el marcador más fuerte para definir qué niños podrían estar cursando con una infección bacteriana seria. No quiere decir que un niño que luzca bien no la tiene, pero definitivamente el niño con fiebre y que luce mal la tiene. Y por eso, vuelvo y les insisto, es el abordaje. Menor de 3 meses con apariencia tóxica y fiebre es igual a manejo antibiótico, porque la apariencia es uno de los marcadores que más me van a predecir el riesgo de infecciones bacterianas serias. La apariencia, ¿de dónde la vamos a sacar? De triángulo de evaluación pediátrica. ¿De dónde la vamos a sacar? De la escala observacional de Yale. ¿De dónde? De las guías NICE. Lo que ustedes quieran utilizar desde el punto de vista de las escalas clínicas que están avaladas para evaluar a los pacientes con fiebre. Lo importante es que todas van a confluir definitivamente en la apariencia del paciente. Es el niño que, como ya lo habían dicho, luce mal quito, no me gusta, tengo como dudas, pues ese es el niño que muy probablemente va a tener esa infección bacteriana seria. Y esto se los quiero mostrar
en un estudio, este estudio me pareció muy chévere, que mostraba como, digamos, la confiabilidad de los signos y síntomas para el diagnóstico de infecciones bacterianas serias en los pacientes febriles menores de 3 meses. Básicamente este estudio se hizo con los menores de 3 meses, ¿cierto? Entonces, ¿qué mostraron? Por ejemplo, esto, yo sé que las gráficas se ven pues un poquito pequeñas, pero aquí les quiero es como mostrar una cosa. Acá tenemos como todos los signos y síntomas que puede llegar a tener un paciente con una infección del tracto urinario. Entonces, miren que aquí, acuérdense que esta línea en la mitad, lo que está de aquí hacia la derecha se considera como riesgo y lo que está de aquí para la izquierda se considera algo así como factor protector, pero lo que atraviesa esta línea de la mitad pues no tiene significancia clínica ni estadística, ¿cierto? Entonces, miren qué interesante esto. Un niño con infección urinaria, miren que aquí la apariencia general, ya sea porque luzca muy mal, más o menos mal, menos mal, pero finalmente luce mal, tiene un gran poder para diferenciar a aquellos niños que pueden tener una infección bacteriana seria con respecto a los que no. Miren que esto mismo también se ve en la neumonía. Los niños, y por ejemplo yo todavía no sé quién tiene neumonía, ¿cierto? Pero lo estoy examinando. Pero ese niño, solo con que luzca mal, ya es un fuerte predictor de que el niño está cursando con una infección bacteriana seria y obviamente pues lo mismo con los niños que tengan bacteremia, ¿cierto? ¿Qué otras características comparten los estudios? La temperatura, ya habíamos hablado de eso, entre más alta sea la temperatura es un mayor predictor de una infección bacteriana en los niños, que lo comparten este estudio, tanto para los niños que tenían infección urinaria, los niños que tenían neumonía, los niños que tenían bacteremia, y también hay otras características similares, como por ejemplo los niños que tengan antecedente de enfermedades crónicas. Es decir, tengo ese niño con fiebre, pero tiene antecedente de anemia de células falciformes. Ya, eso lo pone en un riesgo alto para desarrollar una infección bacteriana seria. Entonces, esto era lo que les quería como mostrar, que independientemente de la escala clínica que utilicemos en los niños para hacer el abordaje cuando se presentan al servicio de urgencias con fiebre y son los niños menores de 3 meses, que estamos apenas en este grupo de edad, la apariencia del niño es lo que me va a marcar si definitivamente ese niño puede tener o no una infección bacteriana seria. Entonces, para eso se hicieron las escalas. Hay muchas escalas de riesgo que se pueden utilizar en los niños. Aquí les muestro como las tres principales, que son los criterios de Filadelfia, de Rochester y los criterios de Boston. Una cosa importante, miren que las escalas se aplican en los niños que lucen bien. Entonces, otra vez, niño menor de 3 meses con fiebre de apariencia tóxica se trata. Ya, yo ahí yo no tengo ni qué pensar, que miremos a ver que los antecedentes, que esto no ya. Se trata y ya después de empezar el tratamiento yo ya empiezo a hacer el otro abordaje. Pero las escalas se hicieron principalmente para esos niños que lucen bien, ¿cierto? Que tienen una buena apariencia, es decir, menor de 3 meses con fiebre, pero el niño luce bien. Entonces, ¿para qué se hicieron esas escalas? Precisamente para que yo al aplicarlas, si el niño cumple con todos los parámetros que tienen las escalas, independientemente de la que ustedes utilicen, el niño es de bajo riesgo. Entonces, por ejemplo, una de las más utilizadas son los criterios de Rochester, que se aplican en los pacientes menores de 2 meses que tengan una temperatura mayor o igual a 38 grados. Entonces, miren, por ejemplo, ¿qué nos dice? Tenemos estos dos factores, ¿cierto? Entonces, digamos, este niño de 2 meses que estamos utilizando el ejemplo, perfectamente podríamos utilizar los criterios de Rochester, ¿cierto? Niño de 2 meses que la apariencia es buena, no luce tóxico y tiene fiebre. Listo. Miramos dentro de los antecedentes si el niño es a término, no utilizó antibióticos, no tiene una enfermedad de base, no estuvo hospitalizado más tiempo que la mamá y luce bien, hasta ahí vamos que probablemente el niño sea de bajo riesgo. Pero adicionalmente miren que ya estas escalas para predecir el riesgo utilizan parámetros de laboratorio. Segunda enseñanza, niño menor de 3 meses con fiebre que luzca bien, ya le tenemos que incluir parámetros de laboratorio precisamente para predecir el riesgo. Dentro de esos parámetros de laboratorio, dentro de las diferentes escalas, hay un poquito de, digamos, de diferencia, pero en términos generales, casi que uno empieza con un hemograma y un uroanálisis, ¿cierto? Entonces uno empieza, tengo este niño de menor de 3 meses, con fiebre, pero luce bien, vamos a hacerle estos exámenes, ¿cierto? Y entonces básicamente yo puedo empezar con algo tan sencillo como un hemograma y un uroanálisis.
Casi todos hablan del hemograma que van a ser de bajo riesgo, o sea, digamos el punto de corte va a ser cuando tienen menos de 15.000 leucocitos la mayoría, pero mire que por ejemplo Boston llega hasta 20.000, ¿cierto? O sea que eso también pues, va a depender un poco de la escala que utilicemos y que el uroanálisis, el GRAM, sea negativo y que además tenga menos de 10 leucocitos por campo de alto poder, que lo vemos en el sedimento urinario. Entonces yo tengo ese niño, lo voy a repetir hasta que se nos quede a todos. Niño menor de 3 meses con fiebre que luce bien. Le hago paraclínicos. El hemograma tiene más de 5.000 leucocitos o menos de 15.000 y el uroanálisis es normal. Hasta ahí es un niño de bajo riesgo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ya vamos con todos estos criterios, ¿cierto? ¿Qué nos dice acá? Por ejemplo, cada una de las escalas dice, listo, entonces si tiene unos antecedentes negativos, el examen físico es normal y luce bien y los parámetros de laboratorio son normales, es un niño de bajo riesgo. Tiene que cumplirlos todos. Porque, ¿qué pasa? Puede que el niño luzca bien, no tenga antecedentes, pero le hago el hemograma y tiene 20.000 leucocitos. Eso ya me lo convierte en un niño de alto riesgo. ¿Listo? Entonces, en estas escalas precisamente el niño tendría que cumplir todos los criterios de la escala para decir que es un niño bajo riesgo. Y miren que aquí una vez me dice, bajo riesgo, mándelo para la casa, no le ponga antibióticos y hágale seguimiento, ¿cierto? En muchos otros escenarios lo que dicen es, bueno, déjelo hospitalizado, que por ejemplo tendría que ser más que todo el escenario de nosotros porque hacerle seguimiento en nuestro medio a los niños, pues a los pacientes en general es muy difícil, pero al menos uno no le haga nada más, pero déjelo hospitalizado y vigílelo, porque si ya se complica o ya su apariencia se torna tóxica, entonces ahí sí ya tendríamos que, digamos, hacerle los demás estudios y ponerle antibiótico. Acá están las sensibilidades y especificidades de cada una de las escalas que en general son, pues son muy buenas, ¿cierto? Entonces, quiero que esto quede muy claro. Escalas de riesgo es para los niños que lucen bien y precisamente es no para definir quiénes son de alto riesgo, sino quiénes son de bajo riesgo. Bajo riesgo sería el niño que cumpla con todos los parámetros de la escala. Miren que, por ejemplo, en Filadelfia y en Boston, aparte del hemograma y el uroanálisis, también tenemos punción lumbar, también tenemos radiografía de tórax. Bueno, entonces ¿será que entonces a todos les tenemos que hacer eso? Pues es lo que vamos a ver. De entrada, todos sí o sí hemograma y uroanálisis, porque ya sabemos, entre otras cosas, que el hemograma me va a predecir el riesgo y el uroanálisis, ¿por qué? Porque la infección urinaria es la principal causa de fiebre sin foco en el lactante. Entonces, por eso de entrada tenemos que empezar con esos dos, ¿cierto? Vamos a ver a quién es punción lumbar, a quién es radiografía, porque no se trata de hacerle eso a todo el mundo, ¿cierto? Entonces, y bueno, pero antes de hablar de eso, entonces, pues con respecto entonces a los laboratorios, se han hecho también varios modelos predictivos que decían, bueno, ¿y si solo nos basamos en laboratorio? Es decir, es un niño menor de 3 meses que luce bien, hagámosle exámenes, a ver qué. Entonces, solamente basado en los exámenes, ¿qué riesgo tendría ese niño de hacer una infección bacteriana seria? Y por ejemplo, este es uno de los estudios más representativos donde dice que si un niño tiene un uroanálisis anormal con un recuento de leucocitos mayor de 20.000 o menor de 4.100 y es recién nacido, pues entonces es un niño que tiene muchísimo más riesgo de tener infecciones bacterianas serias, ¿cierto? Con una sensibilidad, por ejemplo, para precisamente cualquier tipo de infección bacteriana seria del 82%, ¿cierto? Y los valores predictivos negativos pues son bastante altos, que van a predecir pues la probabilidad de que ese niño no tenga la infección si la prueba sale negativa, ¿cierto? Entonces, aquí están pues como, vuelvo y les reitero, como los parámetros de laboratorio que se han utilizado. Vamos a mencionar unas cositas. El hemograma me sirve para estratificar a ese niño como de bajo o de alto riesgo, ¿cierto? Sobre todo pues en esos niños menores de 3 meses que somos los que estamos hablando. Los puntos de corte van entre 15.000 y 20.000 leucocitos por milímetro cúbico dependiendo de la escala que utilicemos. Yo les recomiendo mucho, ustedes utilicen la que ustedes quieran, pero les recomiendo mucho Rochester porque es muy fácil de aplicar. Es muy parecida a las demás y no va a cambiar mucho que yo utilice la una u otra porque los puntos de corte son muy similares. Entonces utilicemos punto de corte, por decir algo, 15.000 leucocitos, que es la que utiliza Rochester y Boston, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el problema también del hemograma? Que tiene una alta tasa de falsos positivos. Entonces, en el 85% de los casos, los niños recibirían tratamiento innecesario. Por eso yo tengo que juntar todo: los antecedentes,
el examen físico del paciente y el resto de los resultados de los paraclínicos que yo solicite para definir si ese niño es de alto o de bajo riesgo. Y esto hace que entonces tenga un valor limitado para diagnosticar o excluir una infección bacteriana seria por sí solo. Pero claro, si yo tengo un hemograma alterado, si tengo un uroanálisis alterado, si tengo un coproscópico alterado, pues obviamente va aumentando más la probabilidad, pero por sí solo el hemograma no me va a servir para diagnosticar o para descartar una infección bacteriana seria en un niño. Bueno, y los estudios de líquido cerebroespinal, entonces aquí viene la manzana de la discordia, todo el mundo dice, entonces esos menores de 3 meses con fiebre y que lucen bien, a todos punción lumbar. Pues no, definitivamente lo que sí es que se hace punción lumbar a todos los menores de 1 mes. Ya les dije, neonato, altísimo riesgo de infecciones bacterianas serias, altísimo riesgo de meningitis en el contexto de fiebre. Neonato sí, neonato con fiebre, eso es igual a punción lumbar, ¿cierto? Pero en los niños mayores de 1 mes es más individualizado y básicamente lo que han dicho los estudios, esto de qué va a depender. Apariencia tóxica, listo, niño entre 1 y 3 meses, apariencia tóxica, yo ya sé en mi mente que ese niño hay que empezarle tratamiento antibiótico, pero adicionalmente pues le tendría que hacer como los otros estudios, porque la apariencia tóxica me va a definir, pues me predice un alto riesgo de infección del sistema nervioso central, o que el niño tenga signos clínicos de meningitis, ¿cierto? Ya los vimos un poco en la revisión que hicimos. Entonces, la apariencia tóxica o la presencia de signos clínicos de meningitis en el contexto de un niño con fiebre, ya yo sé que es mandatorio hacerle una punción lumbar. Las alteraciones del laboratorio por sí solas no son marcadoras, es decir, yo tengo ese niño con fiebre, le hice el hemograma, bueno, y luce bien, ¿cierto? Niño de 2 meses, luce bien, le hice los paraclínicos y el hemograma entonces salió, por decir algo, 25.000 leucocitos, digamos, no más eso, y una PCR elevada. Pero el niño luce bien, no tiene apariencia tóxica y no tiene signos clínicos de meningitis, no, entonces esto casi que va a hacer que no le tengamos que hacer punción lumbar al niño, a no ser que presente pues alguna de esas características. Por ese niño que luce bien, que el examen físico es normal, que su apariencia es buena, que no tiene signos de meningitis, y solo por un hemograma que salieron 25.000 leucocitos, pues de verdad que no necesariamente tengo que llegar a hacerle la punción lumbar, pero pues como les digo, esto es muy individualizado, porque entonces si ese niño cumple con todo lo que digo, pero por ejemplo el esquema de vacunación es incompleto, yo creo que todos le haríamos, por ejemplo, la punción lumbar, ¿cierto? Pero en otro tipo de escenarios, si no cumple con estas características, no es marcador de infección del sistema nervioso central, y esto se los voy a demostrar en este estudio que hicieron, que me pareció súper chévere, en el 2010, donde evaluaron a 2.362 lactantes menores de 3 meses con fiebre sin foco, ¿cierto? De esos 2.362, 87 tenían apariencia tóxica, como lo vemos acá. Y el resto, 2.275, se veían bien. De esos con apariencia tóxica, obviamente entonces les hicieron punción lumbar, pero miren lo característico, solo 5 pacientes tenían meningitis bacteriana. Esos de apariencia tóxica no hay discusión, ¿cierto? Listo, punción lumbar. Pero entonces a los que lucían bien, entonces les hicieron paraclínicos, porque eso es lo que tenemos que hacer. Listo, este paciente tiene fiebre, pero luce bien. ¿Qué hay que hacer? Aplicar las escalas de riesgo. Y dentro de las escalas de riesgo hay paraclínicos, que en este estudio los paraclínicos que utilizaron fueron hemograma, PCR y procalcitonina. A los que tenían esas paraclínicos alterados, basándose solo en los paraclínicos, pero el niño lucía bien, decían, no, pues es que tienen más de 20.000 leucocitos, tiene PCR elevada y tiene procalcitonina positiva, solo basándose en eso, les hicieron punción lumbar. Y miren lo que encontraron en ese grupo, solo había 6 con meningitis. ¿Y quiénes eran los de la meningitis? Los neonatos. El resto de los pacientes no tenían meningitis. Conclusión, no me puedo basar solamente en paraclínicos para hacer una punción lumbar. Ustedes saben que es un método igual invasivo. El método diagnóstico invasivo tiene alto igual riesgo de complicaciones. Si no lo hace una persona entrenada, pues es peor. Si no lo sabemos interpretar, pues también terminaríamos tratando más meningitis de las que habría, o a lo mejor se nos pasen otras meningitis. Pero entonces, ¿con esto qué quiero? Junten todo para definir qué tipo de estudios y qué manejo le van a hacer a los pacientes, sus antecedentes, su estado de vacunación, la apariencia general del paciente, los hallazgos al examen físico y, sumado a eso, los paraclínicos, pero no solo una PCR alta
va a hacer que yo le haga punción lumbar al paciente y eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Y el otro, radiografía de tórax. ¿Por qué se los pongo acá? Porque entonces no quiere decir que entonces fiebre sin foco, entonces le va a hacer, hagámosle placa por si cualquier cosa. Sí, la neumonía oculta existe, pero realmente hay unas condiciones que van a predecir, bueno, así el niño no tenga tos ni dificultad, es mejor que le haga la radiografía. Ya les hablé, la neumonía oculta se puede presentar alrededor del 30% de los niños con fiebre sin foco, pero que además tengan un hemograma con más de 20.000 leucocitos. Realmente la radiografía no es útil en pacientes sin síntomas respiratorios, sin embargo, reitero, puedo tener un niño con fiebre sin foco, sin síntomas respiratorios y tener una neumonía oculta. Entonces, ¿qué han recomendado las guías? Que lo haga la radiografía de tórax en el menor de 3 meses con fiebre, pero que al menos tenga algún signo clínico de una enfermedad pulmonar. ¿Cuáles son los signos clínicos de enfermedad pulmonar? Aparte de fiebre, lo que ustedes quieran. Tos, signos de dificultad respiratoria, hallazgos a la auscultación pulmonar, al menos que el niño tenga alguno de esos y que además tenga fiebre, entonces le hacemos la radiografía de tórax. Y otra de las cosas es que si sumado a eso tiene un hemograma con más de 20.000 leucocitos, entonces es el niño que uno dice, pues no es el niño clarísimo de neumonía que tose y tose, que tiene retracciones, que tiene tirajes, pero si es un niño menor de 3 meses con fiebre, que tiene por ahí como medio su congestión nasal o que a veces lo veo con una respiración irregular y que además tiene, por ejemplo, un hemograma con 22.000 leucos, hágale la radiografía, valdría la pena, pero sería como en esos escenarios. Esto porque es importante, disminuyamos la exposición a radiación en los niños, no hagamos paraclínicos innecesarios. Este niño que luce bien nos da tiempo para estudiarlo. Y no es, como dice el doctor Jiménez, combo 4, entonces hemograma PCR, uroanálisis, radiografía de tórax, a ver qué me sale. No. Cada niño de forma individualizada lo vamos a valorar. Ay, que de pronto entonces combo 5 adicionémosle la punción lumbar porque uno nunca sabe, no dejemos de lado la fiebrefobia. Ya sabemos en qué nos vamos a basar para hacerle cada uno de los exámenes a los niños, entonces seamos juiciosos con eso. Bueno, y esta es otra escala de riesgo que se ha utilizado, que fue la que utilizaron en el estudio anterior que les mencioné, que solo tiene en cuenta la PCR, la procalcitonina y la tira reactiva en orina, ¿cierto? O sea, o el citoquímico de orina, pues. Y cuando hay un punto, y aquí cada tiene unos puntos de corte, ¿cierto? Dependiendo de la procalcitonina. Por ejemplo, si la procalcitonina me sale más de 2, tiene un puntaje de 4, ¿cierto? O la PCR más de 100, lo mismo. Bueno, si tengo un puntaje mayor o igual a 3, pues hay mayor sensibilidad y especificidad para infección bacteriana seria en un niño menor de 3 meses. Claro que también acá lo pone entre los 3 meses del año y los mayores de un año, pero pues como estamos en el escenario de los niños menores de 3 meses, pues esto, el lab score también me puede servir, ¿cierto? Sumado a las otras cosas. Es decir, yo tengo ese niño menos de 3 meses, con fiebre, luce bien, le hago exámenes, todos terminan al menos con PCR y uroanálisis. Si tiene un análisis alterado y una PCR alta, ya tiene 5 puntos, tiene mayor riesgo de tener una infección bacteriana seria comparativamente con un niño que no los tenga alterados, o al menos que la puntuación sea menor de 3. Y finalmente esta es otra escala de riesgo que se llama el step by step, es decir, paso a paso, como su nombre lo indica. Mire que es todo lo que hemos hablado. Niño menor de 3 meses con fiebre sin foco. ¿Luce bien? Sí. Ya entrada, si luce bien, es de bajo riesgo. Si no, entonces miren, ya de una vez me dice que es de alto riesgo. ¿Por qué? Porque tiene apariencia tóxica. ¿Tiene más de 21 días? Es decir, ¿ya se está saliendo del periodo neonatal? No, alto riesgo, porque ya sabemos que todos los del periodo neonatal son de bajo riesgo. ¿Y tiene leucocituria? Sí, alto riesgo, porque ya dijimos que la leucocituria es un marcador que me permite predecir que el niño probablemente tenga mayor riesgo de infección bacteriana seria. Entonces, si el niño luce bien, si el niño tiene más de un mes, si el niño no tiene leucocituria, entonces me dice, bueno, entonces como no tiene nada de esto, entonces el siguiente paso es ¿cuál? Pídale los biomarcadores. Por eso se llama step by step. No es pedir todo a la loca de una vez, es ir pidiendo las cosas paso a paso. Entonces los biomarcadores, básicamente con lo que parte de esto es procalcitonina, pero pues como uno va a sangrar al niño, pues de una vez tómele todo, al menos, ¿qué es todo? Procalcitonina, PCR y hemograma. Procalcitonina negativa, y cómo sale, dependiendo de cómo salgan los resultados del hemograma, me lo ubica en riesgo intermedio o bajo riesgo, pero definitivamente una procalcitonina positiva
pues me lo ubican más alto riesgo. Entonces miren que ustedes tienen muchas herramientas para hacer la valoración del riesgo en esos niños menores de 3 meses con fiebre y que lucen bien. Ya tenemos Rochester, Filadelfia, escala de Boston, el Lab Score, el Step by Step. Tienen muchas herramientas para hacer la valoración de esos niños. Lo importante es que la que ustedes la vayan a utilizar, la usen bien y la sepan usar y sepan qué tienen que hacer y decir, bueno, no cumple con, o más bien, cumple con todos los criterios, listos de bajo riesgo. Me puedo tranquilizar con ese paciente, comparativamente con un niño que de entrada la apariencia sea tóxica o que la apariencia sea buena, pero ya los paraclínicos están saliendo como alterados. Entonces ese niño ya es un niño de alto riesgo. Entonces, por favor, utilicemos las herramientas que tenemos. Entonces, con respecto a lo que les decía del step by step, es que simplemente vayan aplicando paso por paso, que es otra de las escalas pues, de riesgo que funciona también basado en la apariencia del paciente, en los paraclínicos, como lo vemos ahí. Entonces, como lo dice, como su nombre lo indica, paso por paso. Entonces, vaya evaluando cada paso y de acuerdo a si el niño va cumpliendo o no alguno de los criterios, pues va haciendo el resto de los paraclínicos. No es, pues, como vulgarmente diríamos, la chorrera de paraclínicos desde el principio, ¿cierto? Bueno, entonces, hasta el resumen. Lactante febril entre 1 y 3 meses, ¿qué me va a definir qué es lo que voy a hacer? La apariencia del paciente, que si no es tóxica, aplicaríamos las escalas de riesgo y dependiendo de eso, sería un paciente de alto riesgo o de bajo riesgo, ¿cierto? Entonces acá tenemos realmente los algoritmos se parecen mucho entre toda la literatura. ¿Qué nos dice acá? Sobre todo acá, este lado, ¿este paciente es de bajo riesgo? Sí, que ya sabemos cómo saber si es de bajo riesgo o no, aplicando las escalas. Entonces, si es de bajo riesgo, se puede hacer un manejo ambulatorio. Y ahí nos dicen, hay dos opciones, usted policultívelo y póngale primera dosis de antibiótico y lo citan 24 horas, o simplemente lo policultiva y espera el resultado sin necesidad de poner antibiótico. ¿Qué hacemos nosotros en la práctica? Primero que todo, yo les recomiendo que esos niños no los manden para la casa. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro medio no tenemos tanta posibilidad de hacerle seguimiento clínico a los pacientes con respecto a otros países, ¿cierto? Que sí los pueden citar y todo, pues porque sabemos que en estos escenarios de nuestro país hay, digamos, más riesgo social de poder hacerle seguimiento a los pacientes. Entonces, ese niño menor de 3 meses, yo le recomiendo, déjelo hospitalizado y no ni tiene que ser para manejo antibiótico. Inclusive, pueden no tomarle nada más. Simplemente dejarlo observado, a ver el niño cómo va evolucionando, desde qué punto de vista, si va presentando síntomas, si la apariencia se va deteriorando, si la fiebre va siendo más prolongada, si van apareciendo otros hallazgos al examen físico, pues precisamente lo tengo hospitalizado para hacerle seguimiento todos los días. Entonces, sí, la recomendación es que déjenlos hospitalizados. La verdad es que no es bueno de pronto darle salida precisamente por esa dificultad que tenemos en el seguimiento de los pacientes, pero si ustedes quieren, también igual está la posibilidad, y es que al menos hemocultivo y urocultivo y espere a ver qué salen los resultados, ¿cierto? Porque ya sabemos que no tiene signos clínicos de meningitis, que su apariencia no es tóxica, entonces esa punción lumbar de pronto no estaría indicada en este momento, no tiene ningún síntoma respiratorio, digamos que los leucocitos, pues como no tendrían que ser más de 20.000 porque si no hubiera sido de alto riesgo, ¿cierto? Los leucocitos le salieron en 8.000, ¿cierto? Entonces de pronto no sería mandatoria tampoco la radiografía de tórax. Entonces miren que cada cosa en cada niño me va definiendo qué cosas le voy haciendo, pero simplemente en esos niños de bajo riesgo, con que ustedes los hospitalicen y los vigilen, están haciendo demasiado por ese niño. Y en ningún momento estamos diciendo que haya que iniciarle tratamiento antibiótico de una vez. Entonces eso es importante. Entonces, ya pasamos ese recién nacido menor de 3 meses. Entonces ahora vamos al grupo de los 3 a los 36 meses de edad. Eso, a medida que vamos avanzando en edad, el riesgo de infección bacteriana seria es menor, ¿cierto? Pero no quiere decir que un niño entre los 3 meses y los 3 años, el riesgo no tenga posibilidad de tener una meningitis o una neumonía complicada, o una urosepsis, una artritis séptica. Claro que la puede tener, sino que el riesgo pues va disminuyendo. Y miren que, por ejemplo, el riesgo de bacteremia en un niño menor de 3 años más o menos es alrededor de un 10%, y siendo los microorganismos más frecuentes,
pues estos, los mismos de siempre que sabemos en este grupo de edad, neumococo, hemófilus influenza, el meningococo, pero también hay otros, ¿cierto? La salmonela, el estafilococcus aureus, ya sabemos pues que en la era postvacunal ya van como repuntando otro tipo de gérmenes que no está pues comparativamente con la era pues prevacunal. Que el abordaje diagnóstico en niño de 3 a 36 meses es un poco más fácil. ¿En qué sentido? Ojo, aspecto tóxico, listo, ya. Se quedó antibiótico y le hacemos la evaluación pues completa para sepsis, los hemocultivos, el biocultivo, el líquido cerebroespinal y el antibiótico. Listo, ya es que ese niño que luce tóxico no tiene problema. Pero entonces ahora nos dicen no luce tóxico, pero la temperatura es mayor de 39 grados centígrados. Sí, entonces ese niño tiene más riesgo. Al menos nos dicen, hágale un hemograma y hágale un uroanálisis. Y dependiendo de los resultados, pues ya usted mira, pues digamos si tiene más de 15.000 leucocitos o tiene una PCR o una BCG alta, entonces probablemente sí pueda tener una infección bacteriana seria, es mejor que lo hemocultive y le empiece tratamiento antibiótico, ¿cierto? Y de acuerdo a los otros escenarios y a los otros síntomas que vaya teniendo el niño, pues entonces hago las otras cosas, radiografía de tórax, punción lumbar y todo lo demás. Pero también vemos acá, temperatura menor de 39 grados, o sea, no es mayor de 39. Miren lo que dice acá. No pida exámenes, no formula antibióticos y puede hacer una valoración ambulatoria. Estos sí son los niños que yo sí podría mandar para la casa. Es decir, tiene un año y la temperatura es de 38,5. La probabilidad de que tenga una infección bacteriana seria es baja. Entonces, que dele signos de alarma a la mamá, ¿cierto? Y mándelo para la casa. Ojo que ese niño luce bien. Ya vimos lo del aspecto tóxico, ¿cierto? Entonces, lo puedo mandar para la casa. No solicitar exámenes, no formular antibióticos y citarlo a control, ya que al otro día volvió porque tiene 41 grados de temperatura y tiene otro tipo de sintomatología, pues es muy diferente, ya me cambia el riesgo. Miren que entonces ya es mayor de 39, entonces ya tendría yo que hacerle exámenes, ¿cierto? Entonces digamos que en estos niños es un poco más fácil y así mismo aplicaría para los mayores de 3 años. Este otro esquema me gusta también mucho porque miren que acá tiene en cuenta las dosis de vacunación que tenga el niño, sobre todo para el neumococo y el hemófilus influenza, o sea que no solamente es la temperatura, no solamente son los hallazgos al examen físico, sino que también tiene en cuenta el esquema de vacunación del paciente y dependiendo si lo tiene completo o no y la temperatura que tenga el paciente, entonces yo ya hago los paraclínicos pertinentes y hago el tratamiento según si me salen muy alterados o pues si el paciente luce tóxico, ¿cierto? Entonces miren que algoritmos hay muchísimos, todos son bastante similares con algunos cambios entre uno y otro, pero ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran. Escalas de riesgo hay muchas, es decir, herramientas tenemos por montones para hacer la valoración de estos niños. Lo importante es que las sepan aplicar, nadie se las tiene que aprender. Entonces uno pone criterios de Rochester para fiebre, tan salen, búsquelos, ahí están, qué antecedentes tiene que tener en cuenta, qué cosas al examen físico, qué cosas en los paraclínicos, lo mismo, y cómo era que se abordaba la fiebre en el mayor de 3 meses, abramos el algoritmo a ver qué, y con eso ustedes quedan más tranquilos, y entonces vamos evitando paulatinamente la fiebrefobia, entonces no le teman a la fiebre, no le teman a la fiebre y mucho menos en un niño que luce bien, porque ese niño nos da más tiempo y más herramientas para poderlo diagnosticar y estudiar. Ya el niño que luce mal es otro cuento, ahí sí uno le teme, porque un niño con fiebre y que luce mal, ese niño o tiene una sepsis o tiene una meningitis. Pero lo importante es que miren que tenemos herramientas para valorar a estos niños. Aquí están unas recomendaciones muy prácticas donde habla pues que todos los niños menores o los neonatos, ¿cierto? Independientemente de si tienen o no apariencia tóxica, entonces hay que tratarlos como una infección bacteriana seria y empezarles tratamiento antibiótico, ¿cierto? Y así sucesivamente como inclusive es una evidencia tipo A, ¿cierto? Y así con todos los grupos de edad, pues lo que hemos hablado. Ya entonces para concluir, sí, la fiebre en niños es un reto diagnóstico, sí, pero no por eso quiere decir que entonces o no les vamos a poner cuidado o vamos a tratar a todos los niños con antibiótico o los vamos a hospitalizar a todos, no se trata de eso. ¿Por qué? Porque el diagnóstico lo vamos a basar siempre en una historia clínica y un examen físico adecuados. Por favor, no se inventen las otoscopias, por favor, no pongan que las amígdalas no sé cuánto y cuando uno va a interrogar le hicieron amigdalectomía hace un año, no les dé pereza examinar a los niños.
Así como examinamos los adultos que llegan a urgencias con fiebre, pues también examinemos los niños. ¿Que es más difícil? Probablemente sí. Entre más pequeño sea, probablemente sí. Ya sabemos que el examen físico de un lactante es más, pues un poco más complejo con respecto a los niños mayores, pero hay que examinarlos. Y pues a menor edad hay un mayor riesgo de infecciones bacterianas serias. Ya sabemos los neonatos, el altísimo riesgo que tienen y que también es un riesgo alto en los menores de 3 meses. La apariencia de un niño, del niño, perdón, es un fuerte predictor de severidad. Niño con fiebre y luce mal, ya. Seguro tiene una infección bacteriana seria y lo tengo que tratar. Y ese es el niño, entre otras cosas, más fácil de abordar, porque yo solo tengo que pensar en nada más, sino solamente trátelo y ya después piensa qué paraclínicos le va a hacer, qué otras cosas le busca, pero lo importante ahí es el antibiótico. Y pues las escalas de riesgo en los menores de 3 meses van a permitir clasificar a aquellos lactantes que tengan un bajo riesgo de infección bacteriana seria, ¿cierto? Entonces aplico la escala, el niño cumple con todo, yo digo, bueno, es de bajo riesgo, me tranquilizo, voy a esperar, lo voy a hospitalizar, lo voy a vigilar, o no, yo sí prefiero policultivarlo, listo, tomarle los hemocultivos, el urocultivo, pero espere, y no necesariamente hay que pensarle tratamiento antibiótico. Y lo otro importante es no pedir exámenes complementarios sin un sustento. No es combo 5 para todos. Eso es un aprendizaje de hoy. No es hemograma PCR, uroanálisis más grama urocultivo, más coproscópico por si alguna cosa, sabiendo que el niño no tiene diarrea, más radiografía de tórax por si alguna cosa, sabiendo que ni siquiera tiene síntomas respiratorios o no tiene leucocitosis en el hemograma, no es punción lumbar a todos, sabiendo que el niño luce bien, sabiendo que el niño podría tener su esquema de vacunación completo y no tiene otros factores. Entonces miren que cada cosa que el niño vaya mostrando me va a servir a mí para saber qué tipo de cosas le voy a solicitar. Entonces seamos pues como un poquito juiciosos con la solicitud de esos exámenes. Eso es todo lo que les quería contar de fiebre, espero que les haya servido. Ahí me disculpan pues como por esa caída de la señal en ese momento, pues hasta ahí fue la grabación.